minutos, sigues en Combinación Clave. Estamos en el estudio con Roberto Fantuzzi, presidente de ASEXMA. Estamos con Francisco Vidal, como le decimos cariñosamente en este programa, el vocero afuera de la moneda. Ha sido ministro de Estado, es integrante del PPD. Estamos con Gonzalo Blumen. TVN. El oso. Todo. El oso. Gonzalo Blumel, yo la semana pasada a Juan Francisco Galle que estaba, yo le decía de la plataforma de Sebastián Piñera y me dijo, pucha, ¿por qué no le decís mejor del Centro de Pensamiento de Sebastián Piñera? Porque esto de la plataforma de Piñera no le gustó la forma en que lo presenté. Centro Estudio De Sebastián Piñera, Avanza Chile. La Gonzalo campaña Blumel. De Piñera, dejémoslo con eufemismo. Tomás Hirsch, vicepresidente del Partido Humanista. Es la Real Academia de la Lengua Chilena. Él define lo que significa. ¿Puedo seguir en una campaña? Obvio. Y además va a ser el candidato a la derecha. Se puede hacer campaña ahora. Oye, ¿puedo decir dos cosas? La gente le tiene aprecio, cariño. Está en campaña. ¿Sabes lo que? Está en campaña. Ya, con el que la reforma laboral. Seguir las malas prácticas al futuro, te van a volver a decir no está en campaña cuando está en campaña. No. Oye, ¿puedo pasar un pequeño datito de eso antes de entrar a los temas de fondo? Es súper corto. Esto es para además demostrar nuestra vocación ecuménica de servicio público como centro estudio. Ustedes pueden visitar la página web de Avanza Chile. Hay un portal nuevo que se llama conocetucomuna.cl. Esto es súper interesante y les va a gustar a todos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hicimos fue un esfuerzo de cruzar todas las bases de datos públicas disponibles con datos, digamos, económicos, sociales, culturales, políticos, de salud, y los consolidamos en una sola base de datos y los ponemos de una forma muy amigable y muy entretenida en la página web, conocetucomuna.cl. Y el objetivo del portal es poner a disposición de los ciudadanos y también de los futuros candidatos a concejal y alcalde toda la información disponible en la comuna. Uno puede ver, por ejemplo, cuál fue el puntaje SIMS de la comuna, cuántos consultorios hay, cuál es el ingreso promedio, la tasa de pobreza, etcétera. Oye, ¿puedo pedirle algo? Porque no me gusta, yo lo invito a visitarlo. No me gusta visitar. ¿Tú me puedes traer el documento el próximo viernes? Pues es un documento en papel, ¿no? ¿Cuál documento? La página web. Es que es una base de datos. Es como para navegar. Una base de datos. 145 comunas. Por 300 datos son miles de páginas, claro. Una planilla infinita. Está quedado pegado en el pasado este hombre, en el papel. Sí. El papel. O sea, pues, le puedo echar una minuta a una comuna específica. Si no. Pero Piñera tiene plata como para regalarnos 10.000 ejemplares. Pero mira, lo más entretenido yo le recomiendo. Mira, hay tres cosas en el portal que no sea cagado, güey. Que yo lo invito a visitar. Uno, pueden conocer de cualquier comuna de Chile lo que quieran. Dos, que a mí lo que más me entretiene es comparar comuna con comuna. Por ejemplo, si quieren ver esta comuna Providencia con una comuna, no sé, una comuna vulnerable, Los Espejos, puede, por ejemplo, comparar puntaje SIMSE comuna con comuna, pobreza comuna con comuna, tasas de masculinidad. Usaron todos los datos. Todos los datos disponibles, es muy entretenido. Y lo tercero, está súper interesante, está bien amigable. Y lo tercero, que es muy entretenido, hay una cosa que es para cálculos de ingresos y gastos en las elecciones municipales. Con las nuevas reglas, nosotros las transformamos en cada comuna en los números correspondientes. Entonces, cada candidato y cada ciudadano puede ver cuál es el límite de gasto de cada comuna, puede ver cuántos son los aportes máximos permitidos por tipo de aporte, los aportes anónimos, que ahora tienen otro nombre medio eufemístico, pero hay otro nombre, los aportes públicos, los aportes privados, pero con publicidad. Entonces, en el fondo, esto permite informarse, permite poner la información a disposición de la gente y, creo yo, ayudar a que las personas puedan tomar decisiones con mayor información. Muy bien. Chile Vamos. No, pueden entrar por avanzachile.cl o conocetucomuna.cl. O por Piñera candidato. Después pueden pasar y firmar una ficha. Ya, Roberto Fantuzzi, oye, ¿sabes? A mí lo que no me ha gustado de esta discusión sobre la reforma laboral, que a priori se acusan a los trabajadores de que son irracionales para actuar. Siempre creen que van a la huelga, claro, que van a ir a la huelga porque quieren ir a la huelga. Los trabajadores son terriblemente racionales. Perdón, pero en todos los proyectos, yo lo que he visto de la discusión de todos los proyectos de ley es que partimos por la desconfianza primero. Con la desconfianza, que es la irracionalidad de la las mujeres vamos a ir en masa a decir que fuimos violadas para abortar. No es efectivo, eso es lo que discuto yo. Lo otro es la titularidad, y yo siempre pongo el caso que si uno se lo acepta en el mundo económico, es aceptarlo en el mundo laboral. Si a mí me aceptan en el mundo económico tener tarjeta CMR y esto me cuesta 80 por tener tarjeta CMR y me cuesta 100 si voy con billete chileno, es porque yo estoy en el club de CMR, entonces tengo que pagar algo. ¿Me entiendes tú? Claro. Lo mismo cuando es con los sindicatos cuando llegan a acuerdo en un convenio colectivo. A mí lo que sí que no me gusta, y digo con toda honestidad, es que si uno entrega toda la información, lo lógico que los pliegos de peticiones vengan calculados. No puede aparecer con el tejo pasado, ¿verdad? Si tienen la información,
ellos saben perfectamente cuál puede ser el impacto si se aprobara el 100% de desempleo en los balances de la empresa. ¿Por qué? Lo que hay que resguardar es la estabilidad laboral de los trabajadores. Lo más importante es mantener las cuotas de mercado, por ejemplo. La ecuación necesaria que funcionen las máquinas a lo mismo hoy día. Lo que es importante, ¿cuánto mantengo yo del mercado después de la lamentable decisión de ir a huelga a ambas partes? Eso es lo peligroso, porque si yo pierdo mercado, estoy poniendo en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores. Sí, pero déjame terminar la idea. Yo comparto y la adaptabilidad, todo eso, busquémosle el camino de salida. Para mi opinión personal, el pecado enorme, y creo que está en el proyecto de ley, es de una vez por todas que se cree el Consejo Social el Consejo Social, lo que está en España, donde conviven empresarios, trabajadores, pequeña y mediana empresa, Estado y las particularidades del sector agrícola y del sector pesquero. ¿Por qué? Porque la relación entre empresarios y trabajadores no es de cada 3 años, es día a día, es igual que el matrimonio. Si tú no te acuestas con tu señora y empezáis a dormir en piezas separadas y después vais a dormir en casa separada, va a ser cada vez más difícil la relación. No estoy diciendo que se va a destruir, pero es cada vez más difícil. Entonces, mirémoslo desde una perspectiva de una unión, no de como te gusta mirarlo a ti, Francisco, como si esto fuéramos a agarrarnos a puñetazos todos los días dentro de una empresa. No, las empresas son para convivir. Tu percepción. Ahora, considero también y considérate una especie de bicho raro en el mundo empresarial. Como tú eres bicho raro en el mundo político. Porque somos 2 bichos raros que estamos aquí entonces. Porque Fantuzzi no es... hoy día había una colección hablando en el Mercurio de dirigentes empresariales. Oye. No es von Mühlenbrock, por ejemplo, o no es Mewe, o no es Comsille. Yo tengo otra interpretación. La disputa, finalmente, ¿qué es la negociación laboral? La disputa por parte del factor capital y el factor trabajo de la captura del excedente generado por los dos. Esa es la historia. Ahora, yo tengo una visión distinta. Segundo, capturar porque al final, ¿qué es lo que es? Sí. Tú pones el capital, yo pongo el trabajo, generamos un producto o un servicio y se vende. ¿Cuánto te lo llevas tú de ese servicio y cuánto me lo llevo yo? Esa es la negociación laboral. Ahora, la historia en esto es impresionante, ¿no? En Chile, el primer código tributario es de 1931. El primer código laboral es del 31. Las primeras leyes sociales y laborales son del 24. Entre el 24 y el 73, eso fue una lucha permanente por incrementar los derechos de los trabajadores. Y después viene el golpe, que es un retroceso de 100 años. ¿Cuándo no habían sindicatos en Chile? En 1910. ¿Cuándo no habían sindicatos en Chile? En 1975. Entonces, la pugna en la esencia de la negociación laboral es una lucha que hay que conducirla, que hay que canalizarla. Para eso está la legislación laboral, si no sería la ley de la selva, como lo fue en Chile hasta 1931, la ley de la selva. Y los trabajadores de la Pampa Salitrera, ¿qué es lo que hacían? La huelga. ¿Cuál es la respuesta del Estado? La masacre. Santa María de Iquique, 1907, 21 de diciembre. Valparaíso, 1903. Santiago, 1905. Antofagasta, 1906. Decenas de miles de muertos luchando por las 8 horas de trabajo. Lo que parece hoy día una cosa como la cordillera. Entonces, para mí este es el tema más de fondo en la sociedad chilena. Porque para lograr una sociedad más justa, tú tienes, en mi opinión, 2 caminos. Uno de largo aliento, que es la educación. Y uno inmediato, que es la lucha por el excedente al interior de la unidad económica. Ahora, ese es, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, uno de los problemas de fondo de la sociedad chilena, y es el que se traduce en lo profunda inequidad que tiene la sociedad chilena, que se traduce en una de las peores distribuciones de ingresos del planeta, que tiene justamente la sociedad chilena. Hoy día el capital, el problema que tiene frente a este tipo de leyes es que está acostumbrado, sobre todo el gran capital, a llevarse toda esa ganancia, absolutamente toda, y a no estar dispuesto a entregar absolutamente nada. Es por lo que tenemos un salario mínimo que es miserable, es por lo que tenemos en general un promedio salarial que es absurdo para el nivel de desarrollo que tiene nuestro país, también. Que es miserable. 474.000 pesos el promedio mensual. Si uno revisa hoy día tratados que está firmando Chile, como el TPP, por ejemplo, habla de las expectativas razonables de las empresas, ¿no es cierto?, que operan en el país, que tampoco está definido. Lo razonable en Chile ha sido que las mineras multinacionales, transnacionales, se han llevado a veces en 1 o 2 años
el total de lo invertido en más de 30 años en el país en cobre. Bueno, eso no es razonable desde todo punto de vista económico. Esto se parece a las tasas de interés que hablábamos al comienzo que le querían pagar que le ofrecían a la gente en estas estafas. No son razonables las tasas de ganancia que están teniendo las grandes empresas en Chile. Se parecen a estas tasas absolutamente usureras. Eso sería otra cosa. Perdona. En la concentración económica. No. Pero es que déjame terminar la frase, Roberto. La realidad, no. Tiene que ver, entre otras cosas, sin duda, con la falta de derecho y la falta de poder que tiene el sector trabajo para poder enfrentarse al capital, pero sin duda. Mira. Espérame, el otro día un dirigente sindical estaba Gonzalo Blumel antes. Pero dame un minuto. Es una anécdota que yo es una definición que me lo dijo un dirigente sindical de izquierda, que las empresas es igual a capital financiero más capital humano. Y tiene razón. Pero el capital financiero están los proveedores, están los bancos, está el capital. Y efectivo también. Y tiene razón él, que decía que realmente se descuida mucho el capital humano en nuestro país, particularmente. Entonces, ojo, cuando tú dices cómo repartir este excedente, cómo se reparte el excedente en el capital financiero. Sin duda. Los bancos, los proveedores y el capital que pone el recurso. Absolutamente de acuerdo. Se lo lleva el capital financiero. Hoy día, en buena medida. Ahí ellos, claro. No en las pequeñas y medianas empresas se da que el capital financiero se lleva gran parte de la torta. Es decir, el capital productivo hoy día tiene una rentabilidad bastante razonable. No, solo quiero plantear una diferencia, que yo creo que quizá el problema de fondo que subyace en la discusión, que yo comparto una cosa con Francisco Vidal, que es que en el fondo hay una cuestión muy de fondo, porque refleja en el fondo la forma en que se entiende la relación laboral por parte de los distintos bloques y las distintas ideologías. Y yo creo que la diferencia es que en el fondo Francisco parece interpretar una forma de entender esta relación que es una suerte de juego suma cero entre capital y trabajo, que en el fondo lo que gano yo te lo quito a ti, lo que gano yo también te lo quito a ti. Entonces, en el fondo, al final, para ganar, otro tiene que perder. Es un poco como para simplificarlo, y que es además una lógica bastante antigua, es una lógica que se remonta varios cientos de años para atrás. Y yo creo que en el fondo, y de una visión más moderna, apunta a entender que no son juegos de suma cero, que en el fondo, obviamente, uno puede ganar y el otro puede ganar. Obviamente uno puede ganar más y otro ganar menos, pero no es un combate en una trinchera en el cual para yo ganar te tengo que quitar a ti. Y en ese sentido no es entender solamente la discusión de la negociación colectiva para la redistribución de los ingresos, que es importante, que es súper importante, porque hay otras fuentes, y la educación en el muy largo plazo, porque hay otras fuentes más que son súper importantes. Y yo, pensando la rápida acá, se me ocurrieron al tiro 3. Uno, y que son de impacto en el corto y mediano plazo. Uno, capacitación. Hoy día el 90% de los trabajadores del primer decil, que es el 10% de trabajadores más pobres, no va a la educación superior. Por lo tanto, el capital humano que tiene es muy poco. Se necesita reforzar esas capacidades, porque en el fondo esas capacidades incrementan la productividad del trabajo y eso permite también tener mejores salarios. Y el sistema de capacitación en Chile está hace años votado, hace años que se sabe que es fundamental, se gastan más de $1.000 millones al año, una cifra casi equivalente a lo que se gasta en pensiones de parte del Estado, y hasta ahora no le hemos metido mano. Un segundo punto fundamental que yo creo, sé que Roberto va a estar conmigo, es el tema de la educación técnica, la técnica profesional, que es una formación rápida, que es eficiente y que hoy día está completa, que en el mundo moderno está absolutamente validada, que en Chile no se toma en cuenta, es como el pariente pobre de la educación escolar, y que hoy día fundamentalmente afecta a los estudiantes más vulnerables. Y el tercero tiene que ver con una cosa que es fundamental, con la participación laboral de los sectores populares. Hoy día, por ejemplo, en los hogares del 10% más pobre, la cantidad de personas que trabaja por hogar es la mitad de la cantidad de personas que trabaja en el 10% más rico. Entonces, yo creo, uno, cambiar la lógica del juego suma cero, porque el mundo moderno es mucho más que la lógica del juego suma cero, y yo creo que ese es un problema que hasta ahora ha adolecido la reforma laboral, que no ha logrado incorporar esa mirada donde en el fondo hay algo en eso, no hay que ser mezquino. Por ejemplo, el tema de los pactos de adaptabilidad buscaba entender la relación laboral como algo más que los juegos de suma cero, y dos, hincarle el diente a cosas que son fundamentales y que hoy día están absolutamente olvidadas. ¿Puedo agregar algo? Oye, Roberto Fantuzzi. Yo creo que lo más importante es mantener las competitividades de las empresas. No es suma cero. ¿Cómo logramos que cada vez las empresas son más competitivas? Y para eso hay que invertir en capital humano. No puede ser que la mayor parte de la inversión que hacen tienen las pequeñas y medianas empresas, que tú conoces esa realidad, lo tienen todo en el corto plazo. Viene cualquier crisis y se hacen inviables de un día para otro, Entonces, mientras no tengamos, por eso cuando se habla tanto del término de productividad, y escucho a mi profesor Joe Ramos, yo me asusto porque lo están mirando de una perspectiva académica.
Ojo, va mucho más allá de eso. Y no participa, oye, está bien que participe la CPC, participen estas grandes empresas, pero también son realidades totalmente distintas las pequeñas empresas, es ponerlo todo en el mismo saco. Lo otro, yo quiero insistir, mientras no seamos capaces de sentarnos todos los días, escúchenme bien, en el Consejo Social, porque esta ley en España hubiese pasado primero por el Consejo Social, donde están los afectados, los trabajadores, los empresarios, las pequeñas y medianas empresas. No vamos a lograr absolutamente nada. Viene en el proyecto, dicen, pero es tripartito. Sí. Pero ¿cómo operar? Si va a operar sin recursos, fíjate que en España tiene un edificio como La Moneda, donde opera este sistema. Date cuenta de la crisis que pasó a España y la superó y no la ha podido superar, pero la convivencia sigue existiendo, por lo menos en las conversaciones. Lo otro es la capacitación. Yo creo que ahí comparto. No, ahí estamos perdiendo plata como a destajo. No, yo creo que están equivocados. Mira, yo he trabajado, llevo 30 años en capacitación. Sí. Muchos años. Y cuando tú capacitas a un trabajador, aunque sea casi cero, el autoestima es formidable. La persona pone el título en el living, digamos las cosas como son. Pero, para mi opinión personal, hoy día todo Chile necesita ser capacitado. Yo salí de la universidad. Estoy total... Para que los auditores sepan, Roberto acaba de haber vuelto un café arriba del iPad de la... No voy a poder seguir trabajando, jefe. Estoy totalmente... Oye, no, estoy totalmente obsoleto. Yo debería volver a la universidad. Todos tenemos tenemos que inyectarle mucho más recursos. Pero ¿sabes cuál es el problema, Roberto? ¿Por qué? Porque ¿qué es la capacitación? La Evelyn Matei estaba totalmente errada. Lo que estaba haciendo la Evelyn Matei era formación. Capacitación es cuando yo logro reconvertir al trabajador. La formación cuando yo llego a un título. Entonces, cuando que la Evelyn Matei, que era el Ministerio del Trabajo, hablaba de formación, estaba totalmente errada. Estaba hablando de términos que decía y hablaba del sistema dual de Alemania. Formación en oficio. Era claro, formación en pero oficio. eso es formación. En oficio. En oficio, que yo lo había formado. Si el primero que instaló el sistema dual en este país fue mi hermano Ángel en el Colegio Chileno Alemán. ¿Puedo agregar algunas cositas a lo que está diciendo? Yo estoy de acuerdo. Es formación, ¿no es cierto? Es una que me parece fundamental. O capacitación en términos generales. Una segunda cuestión que me parece fundamental es acceso a crédito a costos razonables para la pequeña empresa. Eso beneficia al productor y al trabajador. Y a los bienes de capital, oye. Sí, bueno, al crédito. Y en tercer lugar, mecanismos de asociatividad. Mecanismos de asociatividad que fortalecen al sector exportador, al sector productor, que hoy día están muy debilitados en Chile para lo que se requiere en un mundo que se va globalizando. Tienes que tener fomento a mecanismos que permitan, por ejemplo, poner productos afuera, transporte mismo. Si tú estudias los boards de Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, los sistemas exportadores agrícolas, tienen una integración vertical desde la producción hasta el packing, pasando por el embarque, hasta colocar los productos finalmente en Estados Unidos y en Europa. Entonces, son mecanismos que ayudan justamente al pequeño productor para no depender de esas grandes corporaciones transnacionales. Pero yo comparto todo lo que ustedes dicen, pero yo vuelvo a la dramática realidad. En 1973, la tasa de sindicalización en Chile superaba el 35%. Hoy día es del 15%. Está cerrado. No, que tu estadística está errada. Como un déjà vu, yo creo. No, porque tú estás... Un déjà vu, esta discusión ya la tuvimos. Y igual, porque está considerando... Remítanse al programa de no sé qué fecha. No está considerando el universo. Está considerando a todos los trabajadores, y hay muchos trabajadores que no tienen derecho a sindicalizar. Bueno, es que por eso, que ese es 30, porque antes que todos antes tenían derecho a sindicalizarse. Segundo. En esta parte acuérdate que tú le decías. Segundo, el 10 de septiembre del 73 negociaba colectivamente en Chile el 24% de los trabajadores. Hoy día negocia el 5,8%. ¿Alguien me puede explicar por qué se producen estas diferencias? Bueno, por el modelo económico y su vinculación laboral. Pero Francisco, para mí es mucho más inexplicable, perdona, y siempre tenemos esta conversa, ya que hay un déjà vu aquí, es por qué un gobierno que se dice centro-izquierda tiende a mantener o a hacerle solo pequeños cambios, pequeñas reformas a este modelo. ¿Por qué ponen un ministro de Hacienda que reemplaza al anterior y que lo que hace es mantener esto, tirar por la borda la reforma a la AFP,
hacer declaraciones respecto a la ISAPRE como la que hizo en estos días, que claramente pareció ministro de Hacienda de Piñera, o bien acceder en la reforma laboral a todas estas presiones que le está poniendo el sector grande empresarial. Eso es lo que a mí me cuesta mucho más entender. Sí, pero yo hago un matiz ahí, como diría Walker. La reforma laboral, la que tenemos, la que está a punto de salir, tiene un impacto de justicia, de igualdad. Sin duda lo tiene, pero tú mismo has reconocido que es muy mínimo respecto, con respecto al a lo retroceso que hemos tenido. Obvio, el retroceso es enorme. Fíjate que la reforma laboral chilena es colocarlo a nivel europeo. No, pero lo del reemplazo interno se fueron de largo. Son dos realidades distintas. Y el tema de la exención de beneficios tampoco es así. Oye, y distinto. negociamos por rama entonces. Por rama, es Está bien, sectorial. son modelos distintos. Ahí está el tema. Negociamos por rama. Lo que pasa es que los eso sindicatos en Europa ya funcionan, está súper acreditado, es un sistema que tiene un rodaje, entonces uno entiende que haya reemplazo en huelga en un sistema que funciona. No, si es reemplazo interno, ni siquiera externo. O sea, perdón, interno pero, solamente, lo bueno, único que estamos... pero exactamente, pero en Europa funciona porque hay una tradición de sindicatos, de respeto a los sindicatos, de organización Desde interna. la posguerra, porque es acuérdate que el distinta, nazismo arrasó es con distinta esto. a lo que pasa en Chile. Claro, pero eso no es razón Entonces, para comparemos- justificar... Mira, si el punto yo creo el ministro de Hacienda lo dijo bien, a propósito del reemplazo interno. Lo único que queremos garantizar es que si para un sindicato que representa el 20% de la dotación de la planta, que la paralización de la compañía sea más o menos en ese El rango. 20%. Porque no tiene sentido que Pero pare diga- un sindicato que representa el 20% de la planta y la producción se detenga por completo. Porque eso es descompensar los balances y No, las si fuerzas esto al es más interior fácil. de la empresa. Trabajador que paraliza, su función no puede ser reemplazada por el empleador. Dejémonos de discurso. O sea, Si hay dos prensas que... si hay, No, si si hay- hay- si hay si hay- seis cajeros y dos están en el sindicato y van en huelga y el otro sigue, que el otro sigue, no hay problema. Pero no, Ya, pero Francisco, no ¿y me qué venga a pasa? reemplazar los Sigamos dos el que mismo están- ejemplo. Supongamos en el banco tenemos al ejecutivo de cuenta que lo ponen cuando está sobrecargado el banco atendiendo la caja. Y es parte de sus funciones una vez al mes. ¿Tú permitirías que en la huelga de cajero ese supervisor pueda trabajar en Una la- vez al mes. Bueno, está bien, pero eso es lo que tú tienes que atender y entender No, sí, como yo- parte no, de la, no, no, de sí, la además, complejidad, para nuestro de la auditorio. complejidad de la relación Yo laboral lo que moderna. El defiendo ejemplo está malo es porque el los bancos son último todos tercerizados. instrumento que tienen Todos los esos cajeros no son trabajadores. del banco. La última instrumento de los trabajadores es la huelga. La huelga efectiva, porque lo que nos vendieron durante los últimos 40 años es que la huelga vale hongo, porque es una cosa de sentido común. 25 años fueron de la concertación. Así hay es, que y esa es ser- nuestra autocrítica, la mía al menos. Si un trabajador en huelga es reemplazado, esa huelga vale hongo. Porque el peso del trabajador está en que su función no sea reemplazada. Claro, si lo que pasa es que no es tan binario, porque supongamos que en una planta los porteros forman sindicato y se van a huelga. Y tú no puedes reemplazar solo los porteros. La planta tiene que paralizar por completo, porque no pueden entrar y salir camiones. No, no hay portero, no. Por eso, pero es mucho más. ¿Y quién levanta la barrera? Ese es el punto. O sea, es mucho más Bueno, se deja complejo. arriba, se deja abajo. Se deja arriba, claro. Se Por deja eso, arriba, pues, es mucho más complejo y el proyecto no se hace cargo de eso. No se hace cargo de eso porque en el Pero es fondo que, Gonzalo, se entiende como esta lógica. ¿Sabes que de para suma mí y esa resta. discusión es vana? ¿Sabes por qué? Porque la realidad es otra. Van a ser superados por la realidad. Es que, Gonzalo, Y el problema es Gonzalo, Yo por eso Pero cuando espera, me discuten, y el digo, oye, problema no es he que- tenido nunca una huelga, le pregunto. Pero el problema, Nunca. Roberto, el problema que va a terminar eso, ¿sabes dónde? En los tribunales de justicia. No, pero es que- Completamente judicializado. Pero Gonzalo, perdón, los trabajadores de una empresa quieren mantener lo mejor la empresa si trabajan ahí. ¿Por qué partir? Toda la Irracional, discusión, la discusión. toda la discusión ha sido Que cuando se queremos vayan a incendiar la huelga, empresa, que queremos exactamente. Es como si No, los trabajadores o sea, estuvieran esperando que salga la ley para declararse tirarse en huelga y en todo estrangular a Chile. alguien. No, Si no es así. se quiere- Si el punto es todos que haya una quieren cierta, cuidar la empresa por donde eso, trabajan. Pero el punto, yo entiendo lo que el ministro de Hacienda está planteando, que hay una cierta equiparidad y que se entienda la complejidad. ¿Sabes lo que yo no entiendo? ¿Sabes lo que yo no entiendo? Pero ¿cuál equiparidad? Oye, No Gonzalo, hay- ¿sabes lo que no yo- entiendo? yo ahí Que esté estoy el de ministro acuerdo de Hacienda con metido en Francisco esto. A mí me da una rabia, ¿no? El ministro del Trabajo, te creo. El ministro de Economía, te creo. ¿Qué tiene que ver el contador de un país? Además, no tiene, Oye, ¿qué no tiene costo que ver un fiscal, contador de un país? No tiene costo fiscal. ¿Qué tiene que ver el él? impacto sobre la economía en general. Esa es Pero la ¿qué razón. tiene que ver? Sí, ¿Por qué? Mira, fíjate que lo que dijiste tú, yo estoy en contra. ¿Por qué una relación buena con los trabajadores va a ser malo para la economía nacional? Al revés. Ah, no, estoy de acuerdo contigo en eso. No, obvio. Sí, por Oye, eso pero tiene ¿qué que tiene estar que la ver? reforma de educación también el ministro de Pero, Hacienda. ¿por Porque la qué? reforma de la educación claramente tiene un impacto Claro. sobre el Pero desarrollo la del país, reforma del trabajo, economía. de laboral, no Sí, tiene... Pero No, ¿qué por tiene- eso estoy totalmente de acuerdo contigo. No tiene nada que ver y te refleja hasta qué Pero lo punto... importante es que la gente sepa que lo que se está haciendo con la reforma laboral es restablecer el equilibrio que se perdió completamente en los últimos 40 años.
entre los derechos de los trabajadores y los derechos del empleador. Eso es todo. Ahora, los empleadores se acostumbraron mal, con la excepción de Fantuzzi, ¿ya? Porque es mucho más cómodo no tener sindicato que tenerlo. Es mucho más cómodo que no haya negociación colectiva y que el mejoramiento de la remuneración dependa del estado de ánimo del patrón. Ahora, ¿Sabes cómo lo clasifico yo? Y se lo dije en una reunión que habían 600 dirigentes sindicales. Los sindicatos son como los dentistas. Nadie quiere ir al dentista. Pero que es necesario ir al dentista. Así es. Igual que los dentistas. No, pero yo creo que hay que cambiar la lógica. Que los dentistas te hagan doler menos las muelas y que los sindicatos... ¿Qué es lo que pasa? Son las 10:33, tenemos que irnos a la pausa. Ya. A fumar. A fumar yo. Ya, a fumar. Estamos en Combinación Clave, ya volvemos. Todas las opiniones son claves. Ya volvemos con Combinación Clave. La clave está en la libertad de opinión. 92.9. Yo escucho la clave.